Este tema es la máquina humana. Se puede decir que el ser humano es en sí una máquina. Aparte de lo que podemos considerar como una máquina biológica, somos una máquina psicológica. Nuestra naturaleza, desde que nosotros nacemos, ya está constituida de esa forma. Lo vamos a ver ahorita en el transcurso de lo que hablemos. Debemos decir entonces primero que máquina está definida como un grupo de partes que están unidas para realizar un trabajo. En la ciencia normal, en una máquina normal, una máquina de fuera, normalmente esa máquina utiliza algún tipo de energía, algún tipo de fuerza, generalmente, para transformar movimientos o hacer un trabajo específico. Pero hay algo interesante, utiliza una energía, y curiosamente el ser humano desde que nace ya trae una energía. Lo importante es saber qué va a hacer con ella. Normalmente el ser humano crece, se reproduce y no sabe qué hacer con esa energía. Cuando falta esa fuerza, esa energía, entonces estamos buscando métodos, dietas, jarabes, brebajes, compuestos que nos den la energía. Entonces habla un vivo por ahí que dice este tónico te va a dar la superenergía de tu vida, y nosotros lo compramos y se hace millonario, y resulta que no funcionó, no sirvió para nada. La energía ya la traemos nosotros desde que nacemos. Ya el ser humano trae diferentes tipos y niveles y subtipos de energía, de fuerza. Es necesario saber, así en forma sencilla, qué vamos a hacer con esa energía, qué vamos a hacer con esa fuerza. Generalmente una persona, cuando ya rebasa el promedio de vida, o un poco antes incluso, ¿en cuánto está considerado el promedio de vida? Pregunto. 83. ¿Para las mujeres? ¿Y para los hombres? Más o menos. Alrededor de 80. Vamos a promediarlo. Pero ahorita es raro quien alcanza 80 años de edad. Son pocos. Yo consideraría que estaría menos, de acuerdo incluso a la situación de las personas, a la edad de las personas que tienen. Yo lo consideraría como unos 73, 75 años, que pueda variar ahí. Algunos sí se van de más, algunas personas rebasan los 90, pero muchas personas no rebasan ni siquiera los 70 años de edad. Pero bueno, vamos a decir que sí, alrededor de 80 años. Perdón. Es necesario, decía, que nosotros sepamos qué vamos a hacer con esa energía, con esa fuerza que nosotros tenemos desde el nacimiento. Cuando una persona se propone cambiar su manera de ser, cambiar sus pensamientos, cambiar sus instintos, cambiar, no ser como somos normalmente. Cuando nosotros detectamos que tenemos un defecto psicológico, un ego, un yo, o como le llamaron los lamas del Tíbet, agregados psíquicos, porque se fueron agregando, ya lo vimos en la plática anterior, cuando hablamos de ego, esencia, personalidad. Ya hablamos de cómo es que se fueron agregando, ya lo mencionamos. Sin embargo, bueno, vale la pena repetirlo. Cuando nosotros nacemos promedio con un 3% de conciencia libre, conciencia o alma libre. La demás conciencia, el 97% de conciencia que debería estar despierto, debería estar libre, está encerrado normalmente entre los defectos psicológicos que todavía aún no se expresan
en la personita, porque esta chica es un bebé. A medida que va creciendo la persona, se va formando un aspecto interno, energético, que está denominado como la personalidad, que se forma normalmente de los 0 a los 7 años de edad. A medida que se va formando, esa energía la toman los efectos psicológicos para expresarse por primera vez. Entonces ya de ahí empiezan a tomar fuerza y las circunstancias propicias las aprovechan los efectos psicológicos para reflejarse. Así ellos se van haciendo cada vez más fuertes y la conciencia va disminuyendo cada vez más. Yo recuerdo en sí que cuando tuve la expresión, el primer defecto psicológico en mí, no lo voy a decir cuál, eso es un secreto. Pero sí recuerdo que cuando se expresó ese defecto, pues obviamente yo estaba muy pequeño, entonces me sentí invadido, me sentí poseso. Empecé a tener pensamientos extraños, instintos extraños, impulsos y movimientos diferentes a lo que la conciencia me decía que podría hacer, que podría tener. Entonces supe que no era yo quien estaba ahí, no era la esencia, no era la persona que había nacido, no era el alma o la fracción de alma, era algo extraño que se estaba reflejando. Ya después supe que era la expresión de los efectos psicológicos. Todas las personas, hay una ocasión en la vida, una vez, que es la primera ocasión que se refleja un defecto psicológico en cada uno de nosotros. Cuando ya la personalidad se formó, se iba formando, no estaba del todo formada. A los 2 años de edad, 2 y medio, 3 años y medio de edad, por medio 2 y medio, 3 años de edad, podría variar. Ahora ya en algunos niños, algunos efectos se reflejan hasta en 1 año y medio. Ya en 1 año y medio los niños, los bebés ya andan haciendo sus cosas. Entonces cuando uno se da cuenta de esos defectos y crece, al cabo del tiempo, en el transcurrir del tiempo, va uno observando cómo se reflejan esos efectos y cómo se van expresando en los diferentes puntos o centros de la máquina humana. Nos damos cuenta entonces que son muchos yoes, muchos agregados psíquicos, muchos efectos psicológicos que se expresan, que se reflejan. Entonces, los momentos que se reflejan nuestra conciencia, nuestra esencia en la vida son muy pocos, porque nosotros normalmente no sabemos crear esos momentos a conciencia, a voluntad, buscarlos, crearlos y vivir en ellos. Y obviamente no se trata de eso totalmente. También en este aspecto, en esta enseñanza, lo que hacemos es buscar, observar esos defectos psicológicos. Cuando está uno en procesos es observar esos defectos que en uno están, que se reflejan a través de pensamientos, a través de instintos, a través de muchas cosas en nosotros. Entonces empieza en nosotros dentro profundamente una rebeldía psicológica. Empieza uno a ser diferente. Desde el momento que uno observa un defecto psicológico y observa que hay algo en nosotros que no está bien, que no nos gusta, que nos daña o daña a otras personas, muchas veces nosotros tenemos un beneficio, pero sabemos que con ese beneficio otra persona está teniendo un daño emocional, mental, económico, físico, en fin. Pero nosotros decimos, así soy, ¿y qué? Y nos lavamos las manos, argumentamos cualquier tontería, nos justificamos y salimos del paso, como Pilatos, cuando condenó a Jesucristo.
se lavó las manos, dijo, yo no, pero que lo crucifiquen. Yo no hago nada, no estoy de acuerdo, pero que lo maten. Pues nosotros es igual, nos lavamos las manos sin tener conciencia real de las cosas que están sucediendo, sin tener conciencia de nuestros efectos psicológicos, sin tener conciencia de un cambio, de un proceso que nosotros debemos de buscar. Cuando esa situación psicológica se empieza a reflejar en nosotros, automáticamente es una, vamos a decirlo así, rebeldía, hasta un punto rebeldía psicológica interna, no rebeldía contra nadie, no rebeldía contra un país diferente, no rebeldía de un país contra otro, no rebeldía para generar odio, resentimientos, disputas, cizañas, chismes, no, rebeldía interna, únicamente no estar conforme con esa situación psicológica nuestra, con esa situación de nuestra conciencia, de nuestra esencia, no estar conforme. Y si no estamos conformes, entonces nosotros podemos empezar a revisar nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestros instintos, nuestros hábitos y más, empezar a revisarlos con la finalidad de observar hacia adentro. La vez anterior hablábamos de observar el exterior y observarse a sí mismo, hacia adentro, mencionábamos que era diferente. Observar nada más en un aspecto externo, en un sentido de la vista, pero en un sentido interno no se requieren los ojos físicos, no sirven los ojos físicos. La autoobservación psicológica es un sentido que se tiene que desarrollar. La autoobservación psicológica no es un sentido con el cual nosotros hayamos nacido. Es algo que se tiene que desarrollar día a día, momento a momento, instante tras instante. Estar vigilante en nuestra vida, en nuestros actos, los impulsos, los movimientos, todas las cosas durante todo el día, cuando vayamos en la calle manejando, cuando vayamos caminando, cuando estemos haciendo algo, cuando estemos comiendo, cuando estemos sentados, cuando estemos en el camión, cuando estemos en el carro, cuando estemos en cualquier parte. Podemos entonces revisar, analizar, buscar dentro de nosotros una realidad sin excusas. Lo importante es ver en realidad nosotros quiénes somos. No buscar evasivas, no buscar justificaciones. Sin embargo, suceden muchas cosas que justifican esa manera de actuar nuestra, la manera de pensar, de hacer las cosas. Siempre hay justificaciones, nunca observamos adentro, nunca somos suficientemente hombres o suficientemente mujeres, no somos guerreros internamente. Cuando nos justificamos, es mejor decir, bueno, soy esto, sí, y lo acepta uno. Y cuando acepta uno que es algo que los demás lo están a uno acusando, si hay razón en eso y lo acepta, se acaba la disputa. Busca a una persona entonces cuando alega con otra, busca muchas veces tener la razón. ¿Para qué nosotros queremos tener la razón? ¿De qué sirve tener la razón? ¿De qué sirve? Lo importante es solamente entonces decir la verdad, decir las cosas y se acabó, basta. Ya, que la conciencia de la otra persona se exprese y reciba lo que nosotros hemos dicho. ¿Para qué buscamos entonces el conflicto, la disputa? Por tener la razón. Y el intercambio de palabras y oraciones y hechos y cosas no tiene sentido. Cuando nosotros buscamos tener la razón, entonces no hay en sí conciencia en nosotros, en el ser humano, no hay conciencia de lo que está sucediendo. No hay observación psicológica de nosotros en un instante dado. No lo hay. Podemos decir la verdad, podemos decir las cosas, esto es así. Y si se acepta bien, y si no se acepta, bueno, no se acepta. Pero no hay conciencia entonces en esa persona. No se trata de eso.
en la vida. Entonces, si nosotros verdaderamente queremos cambiar, porque como dije desde pequeños, desde los 2 años y medio, 3 años, 3 y medio, se empiezan a expresar los efectos psicológicos en una persona, en todos nosotros, todos los seres humanos, todos los que estamos aquí sobre este planeta Tierra, estamos en la misma situación, unos con un poco mayor de más conciencia que otros, pero es más o menos la misma situación, y todos estamos aquí para crecer internamente, para fortalecernos internamente, espiritualmente. Espiritual no se refiere a leerme la Biblia 1000 veces, ir a la iglesia, arrodillarme, no es de eso ser espiritual. Lo espiritual es en sí del alma, y más allá del ser, buscar una razón de existir y realizarla, buscar a nuestro Padre interno. Espiritual se refiere al espíritu, y el espíritu es el ser, es el íntimo. Atma, la mónada divinal, es lo mismo. Dios está más allá, pero Él, el ser, es Dios mismo dentro de nosotros. El ser tiene su nombre, como dice la oración del Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. Sí, Él tiene su nombre. Cósmicamente es un nombre mántrico. El solo hecho de expresarlo vibran planetas, vibra el cosmos, vibran muchas cosas. Por eso uno de los mandamientos dice: no pronunciarás el nombre de Dios en vano. No se refiere a decir, te juro por Dios que esto así es, porque esa frasecita hasta se hace mecánica. Te juro por Dios que sí, te juro por Dios que no, te juro por Dios que no miento, te juro por Dios que eso. No se refiere a eso. Pero si tomamos conciencia, ni siquiera hablamos, ni siquiera lo pronunciamos. Cuando nosotros entramos en una situación de ver hacia adentro, de ver nuestra naturaleza psicológica, automáticamente se activan factores rebeldes de la naturaleza, de nuestra naturaleza física, y la de esos egos o defectos psicológicos se activan y mueven entonces aspectos diferentes o centros energéticos que nosotros vamos a ver, se mueven sencillamente para que nosotros dejemos esa auto-observación psicológica, que dejemos esa intención de crecimiento, porque a la naturaleza no le conviene, sencillamente así. ¿Y por qué no le conviene? Me refiero a la naturaleza física, y en este caso obviamente la naturaleza interna de esos efectos psicológicos. Vamos a decirlo así, en un aspecto psicológico, pues obviamente el ego no le conviene, no le importa, no le interesa morir, no quiere morir, quiere seguir dominando a la persona, quiere que el ser humano siga siendo máquina, quiere seguir controlando, quiere seguir teniendo poder, influencias. En un aspecto psicológico, y en un aspecto natural, en la naturaleza física, no le conviene, porque nosotros con el ego tenemos múltiples sufrimientos, y con el sufrimiento se libera una energía alterada, amorfa en nosotros, que se menciona internamente como ascoquín. Esa energía nutre la naturaleza y se alimenta ese sufrimiento, de esa energía. Por eso entonces a la naturaleza no le interesa. Eso que dije tiene una raíz muy profunda, que después vamos a mencionar. Tiene su raíz en un tiempo de la Lemuria, antes de la Atlántida, por allá a mitad de la Lemuria, cuando se creó el ego, porque fue un error ciertamente de seres conscientes, porque ellos también cometen errores. Afectaron toda una creación, todo un sistema. Entonces empezaron a crear los efectos psicológicos en nosotros, en los seres humanos. Pero eso es otra cosa, eso es otro tema. Después lo veremos por el mismo canal, a la misma hora,
estación. Por la misma estación, sí, también. Pero después, ahora no. Porque es muy largo. Bueno, el ser humano al momento de nacer, obviamente una cosa son los cuerpos internos, causal, mental, astral, etérico y físico. Esa condensación de los cuerpos energéticos. El cuerpo causal en un inicio se formó con la mezcla de las energías, de la fuerza que daba vida, fuerza de expresión, a un espermatozoide y a un óvulo. En la unión y mezcla de esas energías, esa energía resultante dio a origen a el cuerpo causal. Eso más aspectos de estructura genética que los ángeles de la vida ordenan de acuerdo a leyes del karma y del dharma. Ellos trabajan bajo las órdenes de la ley divina. Ellos trabajan, los ángeles de la vida. Uno de ellos es el ángel Gabriel, ese que se menciona en la Biblia. Existe realmente. Entonces, cuando nosotros nacemos, aparte de que se nos dan esos cuerpos, 5 cuerpos, causal, mental, astral, etérico, y condensan en el físico, y se va formando a la par el físico de los cuerpos internos. Cuando nace el bebé, ya nacemos con todos los cuerpos internos, pero aparte de esos cuerpos traemos centros energéticos, valores energéticos, que en el Tíbet se le llamaron valores Bobin Candle Not. Son nombrecitos raros de allá, no son nombrecitos de acá, de México. No, pero esos valores se refieren a centros energéticos que están determinados estratégicamente en una persona, en el ser humano, para darle vida y fuerza de expresión. Esos valores energéticos, esa cantidad de energía debe ser ahorrada, multiplicada, debe ser aquilatada, valorada en sí misma. Porque acabada esa energía, entonces nosotros estamos buscando energías para estar sanos. Sucede que la salud está en relación al ahorro sabio y a la multiplicación en sí de esos valores energéticos. Cuando esos valores energéticos se alteran o los perdemos, entonces empiezan a faltar ciertas cosas en nosotros que se reflejan como enfermedades. Las enfermedades entonces vienen por eso, cuando hay un desequilibrio de esos centros energéticos. Uno de ellos es el centro intelectual, que tiene su centro de gravedad de funcionamiento en lo que es la masa cerebral. Ciertamente una persona cuando estudia demasiado, que se dedica a estar en la escuela y estar datos y aprender, y se olvida de todo, nada más vive, existe para estudiar. Y obviamente sí, saca 9 y 10 en la escuela, aunque sea en la universidad, pero no está viviendo de una forma sabia. Obviamente los padres, de forma tonta, hasta un punto, pues se sienten orgullosos de él, que son puros 9 y 10, pero no es la situación. No es lo que se debe buscar, porque cuando se utiliza demasiado ese centro energético, el centro intelectual, se agota esa energía. Entonces, cuando se acaba, empieza a absorber energía de otros centros energéticos. Uno de ellos, el de mayor fuerza y el que sostiene la vida del ser humano, es la energía sexual, el centro sexual, que tiene su raíz en los órganos sexuales. Entonces, todos los demás centros absorben energía de ese centro energético. Entonces, la sexualidad de una persona empieza a fallar, porque no ha vivido de una manera equilibrada y ha absorbido demasiada energía de un centro. Ahora, trae muchos daños también, no nada más en ese aspecto, que se puede reflejar entonces incluso como desinterés o impotencia sexual. Cuando hay un abuso, una utilidad excesiva
que le damos al centro intelectual. Y no solamente no solamente del cerebro. Cuando estaba en terapias, por ejemplo, y me tocó un muchachito como de 18 años de edad, perdón, que me hice por acá por el aire, porque me ahorita estar hablando y me reseca. Me tocó un muchachito en terapias que estaba perdiendo la vista. Gracias. Estaba perdiendo la vista y los doctores no le habían hallado nada. Todos los estudios decían está perfectamente bien. No tiene nada, decían. Yo lo revisé y me di cuenta que los nervios ópticos estaban quemados. Estaban quemados los nervios ópticos en los cuerpos internos. Entonces empezó a tener estragos, obviamente, en el cuerpo etérico, en el cuerpo astral, mental y en el causal. ¿Qué fue la afectación de esos nervios ópticos? Fue en diferentes niveles, diferentes grados, pero obviamente eso fue por uso excesivo de la vista, uso excesivo del centro intelectual, uso excesivo del estudio, excesivo. Curiosamente, los profesores, discúlpenme aquí si hay profesores, no lo digo por nadie en especial, ¿verdad, profesor? No lo digo por nadie en especial, pero eso es lo que nosotros tenemos. En las escuelas es el uso del centro intelectual, generalmente no hay otro. Hay otras actividades, la educación física y eso, pero eso se toma como relax ocasional, una vez por semana, por allá. La mayor parte, el 90 o 95% del motivo de ir a la escuela es meter datos, estudiar trabajos, esforzarse en ese sentido. Entonces, obviamente que no se tiene conciencia de lo que está sucediendo. Generalmente, afuera, las personas viven nada más por vivir, viven de una forma robótica, siguiendo las costumbres y los hábitos de la sociedad. Estas enseñanzas, estos conocimientos y muchos otros más están para hacernos guardar un equilibrio entre aspectos diferentes nuestros y darnos una fuerza, una salud, un conocimiento y un objetivo de vida. No es entonces nada más estudiar por estudiar, no es nada más datos, hay prácticas, nada más que ese ciclo de fase A es conferencias básicas, las conferencias de fase A generalmente son 20 promedio. El segundo ciclo de fase B entonces son 20 conferencias alternadas ya con prácticas, ya en una ocasión, por ejemplo, igual en lugar de conferencia, pues hacemos una práctica, ya se las dirijo, ya les digo el motivo, les digo cómo es la práctica. Y obviamente van cambiando la forma de pensar, la forma de sentir, de lo común, de fuera de la sociedad, y lo que es esto. Lo de afuera es para vivir, es para el físico, es para la sociedad, es para un aspecto intelectual meramente. Y esto empieza a ser entonces una forma de vida interna, un mayor porcentaje de conciencia. Hay una diferencia entonces entre estas clases y lo que conseguimos y lo que es afuera, la vida rutinaria mecánica, sin sentido, sin objetivo de vida. El centro intelectual, decía entonces, tiene su centro de gravedad en el cerebro. Obviamente a cada ser humano al momento de nacer se le da una cantidad de valores energéticos, una cantidad de energía. Hay personas que se cansan muchísimo, muy fácil al ponerse a estudiar. Hay personas que les encanta enfocar su energía ahí. Y bueno, pues cada quien decide cómo va a usar las energías.
Obviamente que hay otros centros energéticos como el centro emocional. Ese centro emocional tiene su raíz, su base, su centro de gravedad en un chakra. Los chakras son centros energéticos que están conectados a la columna, pero es diferente del cuerpo etérico, astral, mental, causal. Generalmente un chakra, vamos a decirlo así, me disculpan mis dibujitos de kinder, pero para hacerlo rápido, generalmente la médula está en medio de la columna vertebral y los chakras son centros energéticos que están conectados a puntos específicos de las vértebras, y obviamente hay una especie de inducción aquí magnética que genera impulsos eléctricos, que entonces esos impulsos eléctricos se transmiten a los nervios, a las diferentes extremidades del cuerpo. Esos chakras entonces son centros o valores energéticos que están en cada uno de los cuerpos internos: etérico, astral, mental, causal. Cada uno de los cuerpos energéticos tiene sus chakras. Esos chakras son los principales, generalmente son 7. Uno de ellos entonces es el centro emocional. Está conectado a la médula, pero a la altura de la boca del estómago. Todas las emociones, gustos, disgustos, alegrías, tristezas, euforias, todas van e impactan ese chakra. Cuando hay un susto muy grande, incluso es común ver que una persona se enferme del estómago por un susto muy grande. Una alegría igualmente impacta el centro emocional. Hay una cosa curiosa: las personas creen que las alegrías se deben de vivir lo más posible, y yo en lo personal les digo no. La alegría, aún el contento, se debe de vivir con moderación, con conciencia de esa alegría, de ese gusto. Recordar a los padres internos, al Padre interno, al ser, recordarlo en ese instante de alegría y agradecer y medir esa alegría, de forma que nosotros podamos actuar correctamente. Si nos vamos en un extremo de alegría, por ejemplo, alguien está contento y está tomando, termina borracho, y después de esa borrachera lo que sigue es lo que, pues no sé, reacciones diferentes. Ruda le llaman. Digo le llama porque yo nunca lo uso así, más referencias. Pero hay tristezas, sufrimientos, deshidratación, desgastes físicos, vómitos, en fin, quién sabe cuántas cosas más, por no saber vivir correctamente una alegría. La alegría tiene que medirse. La alegría no se tiene que vivir al extremo. No crean que por más alegres que estén, van a ser felices. Porque la felicidad y la alegría son muy distantes. Están muy separadas. La alegría no es felicidad. La alegría no tiene que ver con la felicidad. La alegría sí puede provocar la felicidad, pero cuando es una alegría interna, una alegría en relación a lo espiritual, porque ya lo dijimos, lo espiritual está en relación al espíritu. El espíritu es el ser, es el padre del alma, el padre interno. Entonces ahí sí la alegría interna, el contento, el gozo interno puede conducir a una pequeña fracción, aunque sea un instante de felicidad, pero la alegría común, no.
Así que una forma de vivir correctamente afuera, en la sociedad, es aguas con alegría. Busquen la medida de vivir la alegría. No se viva al extremo, porque después de la alegría está el sufrimiento. Pero si la alegría te hace daño, mijito, la tristeza te mata. Yo no digo que no. Yo no digo que no. Sí, es verdad. Y no les estoy diciendo, no se pongan alegres. No, están contentos, están alegres, pero con medida. Y lo dice hasta un anuncio de la Coca-Cola. todo con medida, dice. No quiero mencionarlo, ¿no? Porque si no todos se van a poner borrachos, ¿vale? Pero dice todo con medida, ¿es verdad? Todo tiene que ser así. ¿En qué sentido la alegría puede provocar la felicidad? ¿Y en cuál no? Es muy sencillo. La alegría común, la alegría común de la sociedad, pues si no la sabemos vivir, nos puede llevar al sufrimiento, vivida en una forma extrema. Hay diferentes situaciones, diferentes formas. Compramos algo, lo compramos por una emoción, por un gusto, y resulta que es equivocado. Y después nos hace falta ese dinero, que nos implica un sufrimiento. Por ejemplo, estamos contentos, igual se ponen a tomar, terminan borrachos y luego viene el sufrimiento y la enfermedad física. Y la alegría interna está en relación a una experiencia consciente en los mundos superiores, una visión, una percepción, una emoción superior que se haya generado al momento de tener una experiencia. Hay muchísimas, infinidad. Toda experiencia en los mundos internos, toda experiencia interna, espiritual, da alegría, da contento, da paz. Obviamente que hay muchas, por ejemplo, yo con lo que me dedico en las terapias, al ver que una persona se ha curado de una simple migraña, que tenía 10 años sufriendo eso, un dolor de espalda intenso, un cansancio que arrastró ya por 5 años de su vida día a día, todos los días, y ver que se cura y que está reforzado y están contentas, es una alegría interna, es una alegría espiritual. Aparte de cuando obviamente cada vez que acceso a revisar sus cuerpos internos, pues es una alegría ver lo que está causando ese problema y repararlo. O ver una larva y decirle, a ver, bonita, véngase para acá, usted no tiene que estar ahí. Y la quitamos esa larva y limpiamos, revitalizamos y se acabó el problema físico, se acabó. Eso da una alegría. Sí, la variación de la alegría interna. Sí, es una diferencia, por ejemplo. Entonces, la alegría, como digo, no se debe de vivir a un extremo. Hay que medir la forma y la intensidad en la que vamos a vivir esa alegría. Siempre. Y agradecer a Dios de que se tenga esa alegría. Es agradecerlo, es estar conscientes. Obviamente el centro emocional, pues decía, está en relación al chakra del plexo, el centro emocional, que es un disco energético color verde, que ese centro energético está en el cuerpo etérico, está en el cuerpo astral y el cuerpo astral tiene el suyo también. El cuerpo causal tiene sus chakras y tiene su centro energético. El centro emocional obviamente está muy en relación a el sueño. El chakra del plexo, normalmente, obviamente todos están conectados a la médula,
a través de la médula, entonces el chakra tiene una influencia en el sistema nervioso. En forma general, si el chakra del plexo, el centro emocional, está mal, se genera una energía alterada que se transmite en forma alterada a los nervios a través de la médula en los cuerpos internos. Esa alteración, esa irritación del sistema nervioso entonces hace que no conseguimos el sueño bien. No hay una reparación, no hay una asimilación de energía a las horas del sueño. Aparte de que esa alteración emocional puede estar generando pensamientos y pensamientos y pensamientos, entonces el cuerpo mental llega a tener alteraciones fuertes y el centro emocional del cuerpo mental, los dos mal, el cuerpo en sí, mental, el sistema nervioso, el cerebro con baja energía, porque los daños en el centro emocional representan igualmente fugas de energía y esa pérdida de energía agota y debilita incluso hasta el cuerpo físico, agota a la persona mentalmente, cansa a la persona, cansa el sistema nervioso. Muchas de las veces una persona está mal emocionalmente y no quiere saber nada, ni que le hablen, ni leer, ni estudiar, no quiere saber nada, simplemente está cansada esa persona, mentalmente no quiere ni que le hablen, porque está cansada, está agotada, está alterada. Entonces, muchas de las veces tiene una relación directa el centro emocional con el sistema nervioso, entonces la salud se daña. El centro del movimiento, el centro motriz, es un centro de energía que está conectado en la parte superior de la columna. Los centros energéticos son diferentes de los cuerpos internos. Está bien diferenciarlos. Los cuerpos internos, etérico, astral, mental, causal, cada uno tiene sus chakras. Y asimismo, cada cuerpo interno tiene sus centros energéticos que se reflejan en el cuerpo físico. Según la forma como vivamos, ahorramos esa cantidad de valores de energía que están en los centros energéticos. Esos centros energéticos se crean, la misma naturaleza los crea en el vientre materno. La naturaleza es una de las formas de expresión de Dios Madre. La madre natura, la madre naturaleza, no es únicamente la madre naturaleza física, también es la madre naturaleza en el vientre materno. Pero nosotros no tenemos ni conocimiento ni conciencia de ello, y no valoramos, y no agradecemos nada, y no cuidamos nada. Cuando nosotros tenemos un conocimiento de todo eso, incluso es propicio para dar un cuidado extremo, suficiente, consciente, a la mujer que está esperando un bebé. Si no, entonces le creamos muchos problemas, tanto a la mujer como al bebé que van a hacer, por falta de conocimiento, por falta de tener cuidados para eso. Entonces, el centro motriz, decía, está conectado en la parte superior de la columna, en la nuca. Por eso muchas personas, algunas personas, cuando se han golpeado la nuca, pierden el movimiento del cuerpo, quedan inválidas, quedan paralíticas, porque se atrofian ese centro energético. Y como decía, esos valores energéticos, esa cantidad de energía, consideran así como una cantidad de energía que se está reflejando ahí. Obviamente eso está conectado a la médula y se distribuye igualmente el sistema nervioso en todos los cuerpos internos y se refleja en el cuerpo físico. Todos los centros energéticos obviamente se van a reflejar en el físico. La forma como nosotros vivamos para saber ahorrar, saber distribuir la energía de esos centros, entonces le van a dar la salud o le van a dar la enfermedad a la persona físicamente. Es necesario saber vivir. Nosotros vivimos, pero no sabemos vivir. No tenemos conciencia ni el conocimiento suficiente de los
de los centros energéticos, de la forma como debemos de equilibrar esto para saber vivir correctamente. Cuando no sabemos vivir, caemos en el error y nos causamos sufrimientos morales, físicos, psicológicos, enfermedades. Simplemente perdemos la salud por eso, porque no sabemos vivir. Y como otras personas ignorantes están alrededor nuestro, en nuestra vida, nos obligan a actuar de la forma como nosotros no queremos. La cuestión es que cada uno de nosotros determinemos qué queremos. Si queremos vivir en desgracia o queremos ser dueños de nosotros mismos cada vez más. Determinar si los demás van a ser dueños de nosotros, de nuestros actos, de nuestra vida, de nuestras energías, de nuestros días, de nuestros años, de nuestra vida misma. Si los otros van a ser dueños de nosotros, nos van a manejar a su antojo, o nosotros vamos a ser dueños de nuestra energía, de nuestra alma, de nuestras virtudes, de nuestra vida misma. Es necesario entonces que nosotros sepamos aprender a vivir. El centro instintivo está al contrario del centro motriz, de la parte superior, está en la parte inferior de la columna. El centro instintivo está en la parte inferior. Normalmente un bostezo es una reacción instintiva. El hambre es una reacción instintiva. Nosotros no controlamos el bostezo, nosotros no controlamos el hambre, nosotros no controlamos tampoco el sueño. El sueño es una reacción instintiva. Hay personas aquí que vienen y me dicen: es que uno de mis problemas es que no me da sueño. Ah, ¿qué edad tiene? No, pues 73 años. Ah, muy bien. ¿Y cuántos hijos tiene? Pues si es mujer. No, pues tuve 9. Y todos naturales, pues se nota que la mujer es de rancho, allá del dueño del chavo del coche, ¿no? Automáticamente yo ya sé que falta energía suficiente en el cerebro, energía eléctrica. No hay electricidad suficiente para que viaje esa energía del cerebro a la base de la columna, donde está ubicado el centro instintivo. El centro instintivo entonces es como un sensor que se activa con electricidad. Cuando no hay la energía eléctrica suficiente arriba en el cerebro, no alcanza ni siquiera a llegar al centro instintivo y no activa ese sensor y no se produce la sensación de sueño. El cuerpo está agotado, está cansado. El sueño es un aviso de ese sensor del cuerpo que ya Dios puso sabiamente abajo. Si lo hubiera puesto arriba, nos da en la torre. ¿Por qué? Porque la energía llegaría fácilmente, se activaría el sueño. Pero resulta que si no hay energía eléctrica suficiente en el cuerpo, no se alcanzaría a detectar. Pero si está en la base de la columna, en un punto central estratégico en el cuerpo humano, entonces, si no hay energía eléctrica suficiente en el cerebro, no se activa ese centro, ese sensor, el centro instintivo, y no se produce sueño. El sueño es un aviso del cuerpo para decirnos: hey, estoy cansado, hey, necesito descansar, hey, necesito energía, ya está demasiado gastado, o empieza a estar gastado el centro, el cuerpo, necesito fuerza, necesito esto. Entonces se activa el centro instintivo, produce impulsos eléctricos al cerebro, se produce en el sueño y ahí está uno bostezando. Entonces, ya es un reflejo automático del cuerpo para indicar que le hace falta energía, le hace falta fuerza eléctrica. Cuando no la hay suficiente entonces en el cerebro, ni siquiera para llegar abajo, ni siquiera para eso, entonces yo sé que por eso no se está produciendo sueño. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que ver entonces, porque esa persona tal vez fue muy intelectual, gastó mucha energía eléctrica estudiando,
tal vez fue un super deportista que se sentía orgulloso que a los 70 años de edad todavía jugaba fútbol y gastó la energía del centro motriz. O fue una mezcla de cosas. Y aparte, fue muy promiscuo sexualmente y tiró su fuerza, tiró su energía. Entonces no le quedó ni siquiera para que llegue la energía eléctrica del cerebro al centro instintivo, ni siquiera para eso. Entonces no se produce sueño. Obviamente es una serie de cosas que nosotros tendríamos que revisar para arreglar eso, limpiar, revitalizar, regenerar aspectos de chakras o centros energéticos del cerebro, para que ahora sí haya energía que llegue al centro instintivo y se empieza a llegar y empieza a generar sueño. Entonces ya la persona está feliz porque ya durmió mejor. Ahora sí puedo dormir, 2 horas durmió. Antes no dormía nada. Y a la inversa, la gente que duerme demasiado y siempre está con ese instintivo de dormir a cada rato. Es por lo mismo, nada más que en un nivel menor de daños. Es decir, no tiene intensa falta de energía en el cerebro. Por ejemplo, tiene una falta de energía fuerte o muy fuerte en un nivel menor que lo intenso. Todavía hay algo de fuerza, pero no le alcanza para equilibrar el sistema nervioso y asimilar la energía durante las horas de sueño. Por eso entonces duerme y no descansa, por ejemplo. Pero igualmente sigue siendo una reacción instintiva. Sigue siendo esa una reacción del instinto, del centro instintivo. Entonces van viendo ustedes cómo los diferentes centros energéticos tienen una total y absoluta relación con nuestra vida. Día a día de nuestra vida, los centros energéticos entonces tienen una influencia determinante. Hay que saber entonces cómo vamos a manejar esos centros energéticos, cómo vamos a distribuir estas energías para poder equilibrarlas y que nos den una relativa salud. Obviamente que aparte del centro instintivo está el centro energético sexual, que obviamente tiene su raíz, su energía en los órganos sexuales. Este centro energético viene siendo la bodega energética del cuerpo. Cuando una persona estudia demasiado, llega a dejar en cero su centro energético intelectual y absorbe energía del centro sexual. Entonces esa persona incluso se puede volver un científico o científica que ni siquiera percibe sus impulsos sexuales, ni siquiera tiene impulsos sexuales. No le interesa la relación con la mujer o con el hombre, si es mujer. No le interesa. Y obviamente puede empezar a tener problemas emocionales, morales, psicológicos en la relación con la pareja. Por ejemplo, obviamente, si nosotros nos llevamos de emociones tras emociones, con deportes extremos, con actividades extremas, si nos llevamos con un gusto intenso, estamos igualmente absorbiendo energía del centro emocional, estamos dañando el centro emocional. Y llega el momento que si sobrepasamos los valores energéticos que nosotros tenemos, porque la naturaleza nos dio esa energía, esa cantidad, si la rebasamos, entonces el centro emocional empieza a absorber a través de la médula y a través del sistema nervioso, absorber energía de las gónadas sexuales. La energía sexual entonces empieza a decrecer. Obviamente que también el aspecto del movimiento, por eso a los boxeadores les prohíben tener relaciones sexuales antes de pelear. Un deportista, si quiere rendir, imposible también que tenga relaciones sexuales, porque no rinde. Obviamente que este aspecto de la energía sexual, pues es un tema que nosotros vamos a ver después, es algo que nosotros vamos a ver
porque tiene una íntima relación total, absoluta, 100%, con la eliminación de los efectos psicológicos, ya no observación, sino eliminación de los efectos psicológicos. Entonces es una fuerza que se puede trabajar de una forma diferente a lo conocido dentro de la sexualidad normal, para eliminar esos defectos psicológicos y llegar a un aspecto espiritual en relación a la unión con el ser, con nuestro íntimo. Obviamente que todos esos centros energéticos tienen una fuerza de expresión y tienen una velocidad de expresión. ¿Cuál creen ustedes que es el centro más veloz? El más veloz y el más lento de todos. Intelectual, emocional, motor, instintivo, sexual. ¿Cuál es el más veloz para ustedes? ¿Y cuál es el más lento? El más veloz, Intelectual. el intelectual. O sea, que piensa súper rápido. Y de todas maneras, sí, si alcanzas a percibir más. Yo digo que el instintivo es más El fácil instintivo. antes tener un instinto antes de emoción. ¿Y ustedes qué dicen? Emocional. ¿El emocional? Sexual. Sexual. El más veloz es el sexual. Una mujer y un hombre, viceversa, en una fracción de segundo, en un chispazo, saben automáticamente si es afín sexualmente con esa persona o no. Si lo saben. Solamente de mirar a la persona, ¡pum! Ya. Si es afín o no es afín. Y el más lento y el más torpe es el intelectual. Cuando nosotros... A ver, échalo. Agarra el chiste, mi chiste. Pero un libidinoso dice, este chistaje y la otra No, pues, no. Pero Mizuki dice que el instintivo, porque hay veces que de repente haces las cosas y no las piensas. ¿Cuál es el más entonces? Es cierto. Pero el más veloz es el centro sexual, por ese motivo. Si nosotros vamos manejando un carro y nos van a chocar, ¿a poco acaso nos quedamos pensando, debo dar a la izquierda 1,5 metros para que, según los cálculos matemáticos, según Einstein, no me llegue a impactar mi carro? No, para cuando nosotros ya nos ponemos a pensar, ya nos hacen papilla, ya. Por instinto, darle volantarazo. Por instinto. Entonces es más rápido el instintivo. Dentro de los instintos hay el instinto de conservación y el instinto de supervivencia. Ahí actúa el instinto de supervivencia. Te va a dañar algo. ¿Sí? Te hace salvar. Ahí no se piensa. No se piensa, es instintivo. ¿Ok? ¿Perdón? ¿Y de qué sirve que el sexo sea más rápido? Y un shock de pensamiento. ¿De qué sirve? Ajá. Por eso está la creación, ¿verdad? Pero no por buenos pensantes. Ok, lo voy a responder. Pero tendría que quedarse más en los moches para saber a profundidad qué pasa. ¿Ok? Porque en ese aspecto serviría para, lo podremos explicar más detallado cuando hablemos de la transmutación de la energía sexual. ¿Ok? Es un tema más adelante de fase B, a mitad de fase B por ahí. Es decir, dentro de alrededor de 3 meses hablaremos de eso, 2 meses y medio por ahí. Lo voy a estar escuchando. Sí, ok. Entonces de eso serviría, pues. Bien. Sin embargo, entonces el hecho de nosotros vivir conscientemente, los efectos psicológicos, como dije desde el principio, se expresan en nosotros desde el inicio de la creación de la personalidad. Cuando nosotros estamos bebés, alrededor de la cuna están los yoes, están los efectos psicológicos, los agregados que nosotros ya traemos desde
vidas anteriores, ahí están alrededor de la cuna. Y el niño clarividente, que es clarividente porque con su conciencia libre tiene esa facultad, puede verlos, entonces se espanta de sus propios diablos y pega el alarido, el chillido. Y esta la mujer decía, pues, poniéndole talco, cambiándole de ropa, bañándole, y el pobre niño llorando y llorando y llorando, porque todavía trae el susto de haber visto a sus diablos. Eso sucede, eso es así. Les decía, igualmente, nosotros crecemos y muchas cosas, la mayor parte de las acciones nuestras, pensamientos, impulsos, odios, recuerdos, añoranzas, deseos, etc. La mayor parte de las cosas está impulsada por un defecto psicológico. Que puede ser increíble, cierto. Incluso les decía que en una ocasión antes estaba en Guadalajara, estaba lavando las llantas del carro, recuerdo. Y pasó un carro por la calle, y entonces yo volteé así. Y en ese instante, sin pensar, sin juzgar, sin calificar, sin esperar ver nada, simplemente vi como uno de sus yoes se salió del capacete y me gritó alguna cosa chistosa, pero me la gritó. Entonces vi a ese demonio y el chofer muy a gusto. Claro, yo iba aburrido porque no iba actuando, pues se salió y me dijo cosas. En otra ocasión, igualmente les decía, iba caminando y una persona venía enfrente, y entonces uno de sus yoes me empezó a gritar eso sí, muchas cosas, muchas groserías y tontería y media. Me empezó a gritar su ego. Y él muy tranquilo caminando, igual que el otro manejando, ni cuenta se dio. Un defecto se sale y otro entra. Y así van. Normalmente los traemos dentro, todos. Pero quiere decir que lo pensó y no te lo dijo. No, ni siquiera se enteró, es lo peor. Ni siquiera se enteró, el yo hizo lo suyo. El ego hizo lo suyo, lo que quería. Yo me di cuenta. Yo escuché a uno y... ¿Y qué forma adoptan para hacer eso? ¿Cómo ¿Qué los forma? ves? Me ha tocado ver, ese que me tocó verlo, era delgado, gris, era de color gris, era muy muy delgado, era cabezón y obviamente tenía los ojos de diablo. Se materializan. Porque tienen la fuerza suficiente que les da la persona misma, porque son muy egoicas, viven con mucho ego, reaccionan con mucho ego, con mucha ira, mucho odio, mucha lujuria, mucha avaricia, mucho todo. Entonces le dan fuerza y fuerza y fuerza a esos yoes, y de pronto entonces esos yoes se van apoderando de la conciencia o alma de la persona, y entonces tienen la fuerza suficiente para expresarse. Ese es el motivo. Uno mismo les da la fuerza a ellos, o uno mismo se les quita. Dice Oscar Diggen, yo creo que ahí le dijo igual el maestro Samuel, que cuando nosotros no objetamos, no nos quejamos, ni de que sale el agua muy caliente, que hace mucho calor, que hace mucho frío, simplemente uno calla. Y que la comida le faltó sal, que tiene mucha sal, que no me gustó. Quejas, objetar. Cuando uno calla y que se propone callar durante un día, no quejarse de nada, aceptar conscientemente las cosas como vienen. Obviamente quien está detrás entonces de las cosas como le llegan a una persona así, entonces empieza a ser el ser, el Padre interno se les empieza a mandar para que se empiece a observar, porque ya tiene el interés de observarse psicológicamente la persona. Entonces, cuando uno no objeta, se le quita al yo, se le quita al ego un 40% de fuerza de expresión.
entonces ya el ego ahí no tiene fuerza tanta en sí para expresarse. Y es más fácil entonces verlo y actuar para saber manejar las cosas. Bueno, en estas ocasiones es bueno observarse y si uno va a ofender es mejor callarse. Bueno, he escuchado muchas veces, no sé qué tan cierto, qué tan falso sea, que cuando uno no se expresa, comienzan a haber enfermedades de la garganta. ¿Es falso eso entonces? O sea, ¿se enferma la persona de no expresar? Si hay mucho ego adentro y que nos lleva a querer reventar, a explotar, y entonces ahí sí puede hacer daño. Pero si hay conciencia en la forma de expresión de nosotros, si hay conciencia de ello y si hay un conocimiento y hay un objetivo de accionar de una forma determinada y no hablamos y no gritamos, no nos quejamos, mantenemos cierta paz, cierta serenidad de las cosas, esas que nos molestan, no le damos fuerza a ese ego para que no nos haga reventar por dentro. Entonces ahí es más fácil entonces llevar a cabo eso, y no significa una represión, significa una observación de sí mismo. Ahí ya empieza a haber una diferencia psicológica en la manera de actuar, y obviamente eso en una relación, en una pareja, lleva a una gran diferencia en las relaciones de esa pareja. No explotar, no quejarse, sino observar conscientemente. Y no observar, pero conscientemente, no quitar, perdón. No quitar. Entonces ahí ya hay diferencia. Ahora, siempre hay en las parejas una persona con mayor conciencia que la otra. Parte del trabajo psicológico y parte de las relaciones de pareja es que una persona, la más consciente, tenga que dar, como dicen, su brazo a torcer, su mano a torcer, y que la otra persona con menor conciencia cree que se salió con la suya, Se siente superior. sí, cree que tuvo la razón. Hay una situación cuando una persona entonces empieza a actuar con más conciencia y con más conciencia y con más conciencia, y la otra se va quedando, hay una diferencia entonces después que ya no les permite a ellos dos ser afines. Y obviamente el padre interno, de quien sí está trabajando psicológicamente, quien sí está haciendo las cosas, le interesa, entonces maneja las situaciones de vida de esa pareja, de esa persona. Y lo siento, sí, puede llegar esa pareja a divorciarse, pero no está mal. A pesar de las cosas, no está mal. Y las gentes tontas allá que puedan decir, es un fracaso. No es un fracaso. Hay personas que dicen, estás divorciado, estás divorciada, fracasaste. Es un fracaso. Son gentes tontas, con letras mayúsculas y en negritas, porque no tiene conciencia y no tiene conocimiento entonces de las cosas, y mucho menos entonces de un trabajo psicológico. No tienen tampoco un interés en trabajarse psicológicamente, cuando eso sí, los mismos padres internos ponen una diferencia de vida que puede llegar a darse un aspecto de divorcio si las dos personas son afines, las dos son inconscientes y las dos quieren tener la razón. Pues siempre están en disputa, siempre están peleando, y entonces los hijos están mal, están recibiendo todo eso. ¿Y qué pasa? Crecen con diabetes, les da diabetes, así, por una situación de expresión de conciencia de la pareja, del hombre y de la mujer. Entonces, como les decía al principio, el hecho de saber todas estas cosas le dan una orientación y una manera entonces más consciente de vivir a una persona.
ya no es vivir por vivir, se va volviendo más consciente. Entonces la vida, de pronto vemos nosotros que ya no nos alcanza, una vida no nos alcanza para hacer las cosas que nosotros tenemos que hacer, para llegar a conocerse profundamente y actuar conscientemente y correctamente. No nos alcanza una vida, pero es alcanzar entonces el mayor porcentaje de conciencia, el mayor porcentaje de experimentación, de espiritualidad en una vida, y ya Dios se encargará de ponernos en lo que corresponde en la siguiente vida. ¿En qué corresponde? En una familia, amigos, pareja, hombre, mujer, en fin. Ya el Padre interno pondrá las cosas necesarias para cada quien de acuerdo a un nivel de conciencia que nosotros tenemos. Pero no se trata entonces de renunciar a ese nivel de conciencia. No se trata de renunciar a esa dificultad de la vida, porque esto es difícil, porque la naturaleza se opone, porque todos se oponen, porque todos nos critican, todos nos juzgan. Sencillamente la familia nos puede juzgar si nosotros hablamos de algo. Nos critica, nos juzga, estás loco, borracho, ten esta cerveza y ten esto, ven, vamos al baile. La familia es eso. Pero es entonces que cada quien defienda su realidad, su alma, sus valores, su espiritualidad, su esencia. Que cada quien defienda eso. No se trata de que los demás estén encima de nosotros, que los demás nos aplasten. No. Cada quien tiene derecho totalmente de ser libre y de hacer lo que quiera. Y no permitir que nadie imponga su voluntad egoica sobre nosotros. Cada quien debe defender su estabilidad, si la quiere. Si no, pues lo vale. Será parte del mundo, será parte de la sociedad. No se trata de eso. Entonces, para saber vivir correctamente, más equilibradamente, eso es precisamente, hay que saber equilibrar esos 5 centros de la máquina. Obviamente el aspecto de la energía sexual, después hablaremos más de ello, pero se trata igualmente de equilibrar todos los centros. El aspecto de la misma fuerza sexual, la misma energía sexual, la energía del intelecto, la energía de la emoción, la energía del instinto, la energía del movimiento. Saber equilibrar las cosas, saber equilibrar, buscar equilibrar esos 5 centros. Entonces ahí está la clave de una prolongación de una salud, de una fuerza. Esa es una de las claves. Hay otras, pero esa es una. El buscar equilibrar. Vamos a decir de una forma simple, rápido, para entrar a un tiempo de unos 15 minutos de preguntas y respuestas y terminamos. Pero vamos a decir de una forma simple. Una persona ha leído un libro, pues le gustó mucho y lo ha leído ya 3 horas, 4 horas del día. Se puso a leer, 5 horas, 7 horas. Leyó. Ha usado demasiado el centro intelectual. Hace falta el movimiento. Entonces que se salga, caminar, correr, hacer tareas donde ya no se requiera pensar, no se requiera intelectualizar. Entonces, dedicar parte de nuestro día a eso, a la actividad física. Igualmente, si después de una actividad física, si lo hacemos fuera de nuestra casa, llegamos a nuestra casa, pues poner música que nos inspire el centro emocional, que nos cause una emoción superior, porque el centro emocional tiene una polaridad inferior, de emociones inferiores, pero también tiene una polaridad superior. Se pueden crear emociones superiores. Entonces, este es el aspecto normal, los 5 centros de la máquina humana, normales, naturales, pero es nuestra responsabilidad también crear emociones superiores y usar el centro intelectual de una forma superior. ¿Cómo? Estudiando cosas que nos den una orientación espiritual, que nos den una motivación, una inspiración,
que nos lleven a algo superior. Estudiar, sí, pero tenemos una referencia en un aspecto práctico de la vida. Entonces podemos nosotros balancear mejor, equilibrar mejor esos 5 centros, la máquina y el centro intelectual, entonces utilizarlo en una forma sabia que nos dé una inspiración y una emoción entonces superior, y hay una interacción de los dos. Entonces es buscar en la vida emociones superiores y es buscar también aspectos de estudios de cosas superiores, no nada más en una forma instintiva, en una forma mecánica. Todo esto entonces, el conocimiento y la práctica de todos estos aspectos nos va a llevar a saber vivir. Saber vivir y no vivir mecánicamente, como robots, inconscientemente, sin saber qué hacemos con nuestros centros, sin saber qué hacemos con nuestras energías. Entonces nos vamos a evitar muchos sufrimientos físicos, morales, psicológicos, nos vamos a evitar muchas cosas, pero hay que saber entonces igualmente darle una orientación superior, un enfoque superior a nuestra vida, tener un interés consciente y seguirlo, mantener esa conciencia, mantener esa fuerza. Cuesta trabajo, la naturaleza se opone, y a veces igualmente la familia se opone, los amigos se oponen, pero es entonces defender su individualidad, la aspiración de una espiritualidad, la aspiración de mantener una fortaleza de su esencia con la cual nació, y hay que saber fortalecerla, hay que saber aquilatarla, hay que saber prolongar esos actitudes, hábitos, intereses, pensamientos. Hay que saber vivir, hay que aprender a vivir, no solo vivir por vivir, hay que vivir entonces conscientemente con un objetivo de vida. Bien, ¿preguntas? ¿Sí? En relación a los agregados, cuando uno entiende lo que son los agregados, todos esos yoes que son muchos, ¿verdad? Sí. Pueden ser ilimitados, se convierte en una especie como de lucha. O sea, ya los tiene uno identificados al observarse. Entonces, mi pregunta es, regularmente uno al tratar de equilibrar los diferentes centros y entender estos agregados, esos yoes, la vida se vuelve como una especie de lucha, de observarse y al mismo tiempo darse cuenta que esos yoes pues tienen un poder sobre la humanidad, y ese poder puede venir desde vidas tal vez. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, ¿qué hicieron esas personalidades, tal vez como Buda o tal vez como Cristo, cuando decidieron tomar de lleno, ¿no?, como dicen el toro con los cuernos? Me imagino, yo suponiendo que, por ejemplo, en el caso del Señor Jesucristo, que se dice que Él se encerró por 40 días durante un ayuno, ¿verdad? Y supongo que no era un ayuno nada más de comer, sino de hablar, de silencio mental, o Buda también, que se dedicó a la meditación, y en ese proceso fue como entender y se dio cuenta de todos esos yoes o agregados que nos causan esa insatisfacción constantemente. Entonces, si en un día o unos días uno está intentando callar, ¿verdad?, quedarse callado, no entrar en discusiones o argumentos,
puede uno por ese día, vamos a decir, tener como una ventaja sobre esos adversarios, Sí. pero los demás días va a regresar y cada vez esta regresa con más fuerza. Ok, esos días van a, obviamente, que nosotros estemos trabajando, practicando la abstención en sí de la palabra, o simplemente no irnos a un extremo. Sencillamente podremos empezar para desarrollar la voluntad al no objetar. Sí podremos hablar, sí podremos interactuar, decir una cosa u otra, ok, bien, pero hasta ahí la fuerza, la acción de nuestra palabra, nuestros actos, los hábitos, los impulsos cambiarán, porque no llevarán esa misma fuerza de esos yoes, porque perderán ese porcentaje de fuerza, porque no estaremos objetando, sencillamente interactuando. Esa es una. La otra es que se puede hacer lo que se considera como un ayuno de palabra, no hablar, pero obviamente tendrá que ser de preferencia un día de descanso y no hablar ni un hola, ni un buenos días, ningún nada. Obviamente, si estamos nosotros interactuando en la sociedad, pues eso no nos va a permitir no hablar. Porque qué tal si nos saludan y nosotros no hablamos. Si nosotros nos quedamos muy místicos y no respondemos ni a buenos días. Que avientan una pedrada. Pues un ladrillo, no una pedrada. Yo le contesto. Pues sí. Entonces la cuestión es sencillamente que vamos a desarrollar la voluntad en una forma consciente y vamos a seleccionar lo que vamos a practicar en un día, porque nos interesa desarrollar la voluntad, nos interesa quitarle esa fuerza al ego, nos interesa estar más conscientes. Si después vuelve, obviamente volverán. Nosotros ya tendremos la voluntad más desarrollada, habrá más conciencia en nosotros, ¿ok? Es decir, estaremos mejor armados para la lucha, sencillamente eso. Pero si estamos desarmados o tenemos armas que no van, pues el ego nos hace papillas, ¿ok? Simplemente podremos tener más voluntad y más fuerza y más conciencia para nosotros actuar, para enfrentarnos a ese ego en nosotros mismos, que se va a reflejar en pensamiento, en crítica, en juicios. En una ocasión, yo recuerdo hace tiempo, empezaba, no sé, tendría 16 años, 17, no sé. Estaba practicando, entonces escuché dentro de mí una carcajada, a gritos. Y obviamente le dije a la instructora, porque estábamos en una clase en prácticas, y le dije a la instructora lo que había experimentado, y me dijo, es tu ego que se ríe del Cristo, es tu ego. Y yo empecé a conocer entonces la realidad de expresión del ego en nosotros, a través del pensamiento, a través de hábitos, a través de instintos, impulsos, movimientos, a través de emociones. Empecé a conocer muchas cosas, y obviamente a medida de que ha ido pasando el tiempo he ido conociendo más cosas, pero eso sí, entonces se desarrolla la voluntad en ese aspecto de la pregunta que tú hacías. Se desarrolla la voluntad para nosotros poder después enfrentar más conscientemente y medirnos más consciente, y estaríamos mejor armados, así como digo, armados psicológicamente y en voluntad para enfrentarnos a nosotros mismos, sin que los demás se enteren. La lucha es interna. Como diariamente uno sale hacia algún lado y a donde llega, lo primero que hace es quejarte del calor, quejarte del tráfico. O sea, el quejarte, le estás sacando eso, es evitar
que tu ego esté de mal humor, que siempre estás diciendo que te sientes mal, pues en ese tipo de cosas es callar, es saber nivelarse. En todo lo que sea, obviamente quejarse, y no va a estar uno seleccionando durante el día qué es una queja y qué no es una queja. No va a estar uno seleccionando, sino más bien estar viviendo de una manera consciente cada día, cada instante. Saber lo que está uno viviendo, saber el paso que está dando, saber lo que está haciendo, lo que está comiendo, lo que está sintiendo, lo que está pensando, saber nuestras emociones, saber el instinto, saber el clima, saber la relación con todo, saber nuestra vida. Es toda la interacción de afuera hacia adentro y de adentro hacia adentro. Es conocer todo, es estar observando de instante en instante, de momento a momento, todo el día, todos los días, mientras no perdamos la conciencia. Porque la podemos perder. Quien fuma saca un cigarrillo y ya perdió la conciencia, se pone a fumar y ya empieza la mente bla 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 bla, y luego la emoción, entra el sentimiento, entran otros yoes, entran odios, entra relax, entra todo. Entonces, por ejemplo, el que se pone a tomar una cerveza, en un relax, saca todo lo que trae, ¿ok? El que va en el carro le va a poner una música que le gusta, y en esa canción bla 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 bla, que ni le importa, ni le interesa, ni nada, ni le beneficia, ni le perjudica, o más bien sí le perjudica porque pierde la conciencia. Pero se identifica, se hace parte de la canción, y la canción la hace parte de, y se olvida de sí mismo, se olvida de sus valores internos, se olvida de que está manejando, se pierde la conciencia y ¡pum! Chocó. Entonces ya hay daños físicos en la otra persona o en nosotros, hay problemas legales, hay problemas económicos, el carro se destrozó, hay pérdida de tiempo, hay afectación de la familia, hay afectación por el trabajo, hay muchas afectaciones por un estado de conciencia mal en nosotros, por una no percepción de las cosas en un instante, por perder la conciencia en un instante. Entonces hay muchas repercusiones. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente no estamos viviendo correctamente, no estamos aprendiendo a vivir. Pero no puedes estar ajustándote la conciencia toda la vida, porque no disfrutas de nada en la vida. Te agarran la onda. Pues sí. Pues se puede disfrutar. A veces es bonita la inconsciencia. Y no, pues, Se encariña. sí. Se cariño. Entonces, Ay, madre. mamá, haga una cosa, fúmase un cigarro conscientemente. Oh, pues así me lo pongo. Inconsciente no puedo. Sáquelo y sepa qué es de pepino, de melón o de qué es el cigarro. Se pone a fumarlo, entonces le detecta y podrá pensar qué beneficio le trae esta cosa, No, o pues, qué perjuicios, qué daños, no, pues sí. No, cuánto tiempo le va a quitar de vida a ese cigarrillo. Estoy consciente, por eso ya no Entonces, estoy fumando. si está consciente, Sí. podrá dejar de fumar y podrá seguir fumando. Pero entonces fúmese un cigarro conscientemente. Y Pues sabe que te hace daño. ya, agarra la onda. Está como cuando comes lo que te gusta. Que comes lo que te gusta, pues estás consciente. Te gusta, lo disfrutas. Lo disfruto. Es que es muy importante en la vida disfrutar. Sí, lo disfruto. Ok. Pobrecito, fíjate, sufrimos tanto en la vida que tenemos que disfrutar algo de vez en cuando. Hay que saber disfrutar, pues. Como dije, hay que saber vivir la alegría, no irse a un extremo. Hay que saber vivir las cosas que le dan gusto a uno. Hay que saber disfrutar, sí, pues la vida si no es puro golpe y amargura y sufrimiento, no, también se requiere relax, gustos, pero conscientes. Pues sí. Sí. ¿Ok? Y cómo eres de los valores. ¿Perdón? Los valores que uno tiene, te dice que nace con una energía determinada. Sí. Uno, con la vida que lleva, uno con todo, se va consumiendo. Sí. ¿Cómo podemos rehabilitar todo eso? Sí, para no caer en enfermedades. Primero, estar consciente del uso de un centro energético y equilíbrielos. Pongan actividad a los otros. ¿Ok? Y en un aspecto de
de beneficio. Fuera de eso, creando una emoción, vamos a decir, del centro emocional, una emoción superior. De ese tiempo para usted. Por ejemplo, De ese unos minutos, perdón, para relajarse, para respirar profundo, soltar el aire, soltar el cansancio, soltar el estrés, soltar la tensión, soltar los problemas del mundo. Cuando se acuestan ahí en la camilla, en una terapia, yo les digo, olvídese del mundo, deje que el mundo ruede. Obviamente, yo sé por qué, pero les digo eso para que no estén amarrados mental y emocionalmente a una situación, a una persona, a un hecho, a un problema, a un pendiente. Que lo dejen, porque no van a salir del cuarto de terapias corriendo a arreglar los problemas del mundo. No van a salir, es inútil. Es inútil. Entonces les digo, olviden las cosas y dejen que el mundo ruede. Si hay una emoción, que sea una emoción superior. Y si creen en Dios, conéctese con Dios y que sea lo que Dios quiere. Por eso está aquí. Por eso les digo eso. Entonces ya en ese momento están generando una emoción superior. Es entonces conscientemente equilibrar el uso de esos centros energéticos, activarlos de una forma equilibrada. Si ya hicimos mucho trabajo, bueno, es un momento de descanso, relax, respiración profunda, o si fue mucho materialismo, mucha calle, mucho carro, mucho ruido, llegar a nuestra casa 10 minutos, 15 de paz, hacer una oración, relajarse, momentos para uno, para una emoción superior. Entonces ahí se empiezan a equilibrar las cosas y ahí sacamos el estrés, se equilibra conscientemente. Si no, lo queremos sacar con chanclazos contra el hijo o cintarazos. ¿Ok? ¿Y el qué culpa tiene de nuestro estrés, de nuestras cosas? A propósito de hijos, ahorita como está toda la tecnología, quieren estar con el teléfono. Yo no estoy todo el tiempo con el teléfono, pero a ellos se les hace más divertido estar así porque no salen al sol y yo se los dejo. Eso también les consume energía. Sí, totalmente sí. Y no nada más consume energía, sino les atrofia sentidos diferentes que tienen. Les atrofia las cosas. No deben de ser así. No es correcto eso. No es correcto ni justo. Porque nosotros como padres no les vamos a estar dando un equilibrio a sus centros. Vamos a estar motivando el desequilibrio. Entonces hay un desequilibrio porque hay demasiada intelectualidad, hay emociones inferiores, hay gustos diferentes, morbosos que se empiezan a crear, se empiezan a fortalecer. No hay conciencia en eso. Otra cosa es utilizar, sí, el internet. Bueno, tenemos internet, vamos a ver algo conscientemente, algo que queremos saber, una información, un documental o algo que nos deje. O simplemente poner música de relax, de arpa, música diferente en el YouTube que nos inspire. Eso es diferente, es utilizar las cosas entonces a nuestro favor. Es utilizarlos conscientemente. Bien, ¿alguna otra pregunta? La última. La última. Ya, si hay otra, guárdensela ahí para el miércoles. Acerca de eso que decía de que nos convertimos como en un vehículo de los defectos psicológicos y todo eso, quiere decir que los criminales y las cárceles están llenos pues de eso, de defectos psicológicos. Realmente un criminal puede llegar a pues a cometer, válgame la redundancia, un crimen por causa de un defecto psicológico. Sí, totalmente sí. Puede tener incluso un nivel de conciencia muy bueno, mayor que el común de la sociedad. Sí, puede tener un nivel de conciencia, una forma de vida increíble, muy buena, una conciencia muy grande. Pero puede tener esa misma fuerza y esa misma energía que le puede generar la conciencia. Puede ser aprovechada astutamente por un yo, por un ego, que le haga cometer algo que lo lleve a la cárcel. Y fue en un momento de expresión de un defecto psicológico. Le llaman que es por instinto.
que su instinto es... Instintos, O impulsos. sea que es totalmente real. Eso de que dices que no sé qué me pasó, se me nubló la mente, no supe Sí, qué es hice real. en el pueblo. Es real. Ese no sé qué pasó es la expresión de un defecto psicológico. Tendría que entonces esa persona revisar sus pensamientos, revisar sus emociones profundamente. Ahí, qué bueno que hiciste esa pregunta, ahí ya no alcanza el centro intelectual. Ya el razonamiento, el pensar ya no alcanza para comprender la raíz, ver la raíz de las cosas. Entonces, ahí ya tiene una persona forzosamente, si quiere saber la raíz de las cosas, tiene que dejar de pensar. Como dice el maestro, que para resolver problemas incluso, una cosa son las necesidades físicas, pero otra cosa son los problemas que mantiene la mente y los crea y los sostiene como problemas. Al olvidarlos, se olvida el problema, se extingue. Pero como estamos mal acostumbrados, tenemos malos hábitos, entonces ni siquiera sabemos y consideramos un crimen olvidar un problema. Entonces ahí la persona esa, el criminal, requeriría, como ya no le alcanza el intelecto para comprender lo que pasó, ya se le escapa porque está por debajo de los niveles de la mente. El ego entonces se expresa en diferentes niveles de la mente, 49 dicen eso. Cada nivel de la mente son recovecos del llamado subconsciente. Entonces una persona... ¿Perdón? Muy bien, lo veo bien. Entonces esa persona necesitaría tener 10, 15 minutos de relax, 20 minutos, media hora. ¿Dónde? Una o dos veces o las veces que sea necesario para profundizar en meditar. Ya es un procedimiento diferente, la meditación y la reflexión. La reflexión es mental externa a lo que la mente nos alcanza a revisar y analizar. Y otra cosa es entonces la meditación. Ahí ya no entra en función el pensamiento. Si esa persona entonces quiere saber qué le sucedió, debe forzosamente dejar el pensamiento y entrar en meditación y ver sus propios yoes y utilizar una técnica, una regresión de la escena que lo llevó a eso, un análisis. Después lo vamos a hacer nosotros, aquí físicamente lo vamos a hacer. Esa es entonces la raíz, es una parte de la meditación, pero es la raíz de la meditación, de una meditación real, profunda, consciente, dirigida. Bien, ¿respondido? Pues vamos a dejarlo así, entonces, pues muchas gracias.